ella entregó sus últimos pesos por una vaca que nadie quería, sin imaginar que esa decisión desesperada sería el principio de todo. Cuando Clara le tendió esos billetes arrugados al viejo granjero, supo que el pueblo entero murmuraba a sus espaldas. ¿Cómo podía una madre sola, con 2 niñas que alimentar, malgastar su único dinero en un animal lastimado? Lo que ella ignoraba, y lo que todos ignoraban, era que dentro de aquella criatura rechazada latía el secreto que reescribiría su destino. Esta es la historia de una mujer al borde del abismo, que eligió compasión donde otros solo veían un error, y descubrió que los milagros a veces tienen patas y un corazón grande. Si valoras las narrativas de coraje maternal y renacimiento, quédate aquí. Suscríbete a Ecos Escritos y dinos desde qué rincón del mundo nos escuchas. Prepárate, porque este relato dejará una huella en tu alma. El alba, en las afueras de Oaxaca, aún era un susurro frío que se filtraba por las maderas de la cabaña donde Clara despertó. Cada mañana comenzaba con el mismo peso, una losa de realidad que se posaba sobre su pecho antes de que sus sentidos estuvieran completamente despiertos. Hacía 5 lunas que Marcos, su esposo, había cruzado la puerta por última vez, su silueta desvaneciéndose en el camino polvoriento, con la misma frialdad con que se lleva una tormenta lo que no está arraigado. El eco de sus pasos aún resonaba en el silencio de la casa, un recordatorio constante de su partida. La dejó con un vacío que resonaba más fuerte que cualquier portazo, con sus 2 pequeñas, Lena y Rosa, y una culpa que no le pertenecía. Una culpa que él había depositado en sus hombros como una pesada carga que debía arrastrar sola. El aire olía a tierra seca y leña escasa, un aroma que se había impregnado en las paredes de adobe, en las mantas, en la ropa. Cada mañana, las paredes parecían estrecharse un poco más, como si la casa misma se encogiera ante la magnitud de su pobreza. Clara se levantó, el suelo de tierra heló sus plantas descalzas, y caminó hacia el rincón donde sus hijas dormían entrelazadas, un solo ser buscando calor en la penumbra azulada del amanecer. Al ver sus rostros serenos, sucias las mejillas del juego del día anterior, sintió una fractura interna, un quiebre silencioso que empezaba en el corazón, y se extendía como una telaraña de grietas, finas por todo su ser. A sus 30 años, sus manos ya contaban la historia del esfuerzo, la piel áspera y agrietada, las uñas siempre con tierra. Sus ojos guardaban el llanto que solo la noche veía, un pozo profundo de cansancio y resignación que nadie más podía contemplar. En la mesada de madera desgastada, bajo una taza de barro astillada, aguardaba el último recurso, 2.500 pesos, un fajo delgado que debía ser el puente hacia un trabajo, una ayuda, cualquier destello de providencia en un cielo que parecía permanentemente nublado. Cada billete representaba una esperanza minúscula, una posibilidad remota. Lena, de 8 años, fue la primera en abrir los ojos, grandes y siempre interrogantes, ojos que habían aprendido a leer la preocupación en el rostro de su madre, antes de aprender a leer las letras en un libro. «Mamá, tengo hambre», murmuró, como si el miedo a necesitar fuera una disculpa, como si su propio cuerpo traicionara la frágil calma de la mañana. A Clara se le cerró la garganta, forzó una sonrisa, un gesto que le resultaba cada vez más difícil, y asintió, dirigiéndose a los restos de la cena, un par de tortillas frías y duras, y un puñado de frijoles refritos en un plato de peltre descolorido. Rosa, de 5, se frotó los ojos con sus pequeños puños, despertando a un mundo que para ella seguía teniendo destellos de magia. «¿Hoy viene papá?», y preguntó, su voz cargada de una esperanza que partía el alma. El silencio que cayó fue tan denso que hasta el gallo en el corral cayó su canto, como si el universo contuviera la respiración. Clara negó, sin voz, el peso de esa simple palabra demasiado grande para pronunciarla. Lena, con una madurez que no correspondía a sus años, abrazó a su hermana y le susurró algo al oído, un acto de protección y consuelo, que partió el corazón de Clara aún más. ¿Cuándo había tenido que aprender su hija mayor a hacerla fuerte? Recordó la última imagen de Marcos, una escena que se reproducía en su mente en los momentos más inesperados, como una herida que se reabría constantemente. Una noche, semanas después de perder al bebé que esperaban, cuando el dolor aún era fresco y punzante, él llegó con aliento amargo y una rabia que buscaba culpables, una tormenta contenida en sus ojos inyectados en sangre. «Fue por tu culpa», escupió. Su dedo acusador un puñal en la penumbra de la habitación. Una cosa era cuidar, y ni eso pudiste hacer bien. Clara intentó explicar, con palabras entrecortadas por el llanto, lo que el médico dijo, que a veces la vida no prende.
que eran cosas que pasaban, que no había responsables, que su cuerpo no era un campo de batalla, sino un santuario que había sufrido una pérdida. Pero Marcos no quería razones, quería un cauce para su dolor, un culpable al que poder señalar. Me casé contigo para crecer una familia, para tener manos fuertes que ayudaran, y me das niñas y pierdes al hijo. Algo se desprendió para siempre dentro de Clara en ese instante. No solo el amor, sino la ilusión de que aquel hombre era quien ella creía. Él empacó esa misma noche, con movimientos bruscos y eficientes. Se llevó los ahorros, el fruto de años de trabajo modesto, dejando solo esos 2.500 pesos sobre la mesa, un desecho de lo que fue. Una limosna que quemaba más que cualquier insulto. Los días siguientes fueron un vértigo de miradas pesadas, de conversaciones que cesaban cuando ella pasaba, de susurros que se colaban por las ventanas entreabiertas. Los vecinos cuchicheaban en el mercado, en la plaza, en la puerta de la iglesia. Algo habrá hecho para merecerlo. Alcanzó a oír en el mercado la voz de Doña Socorro, la de los cabritos, afilada como un cuchillo. Buscó trabajo por todas partes, en las tiendas, en las casas grandes de las afueras, ofreciendo lavar, limpiar, cocinar, cualquier cosa que le diera unos pesos para llenar la panza de sus niñas. Pero en un lugar donde todos se conocen, donde las historias vuelan de boca en boca más rápido que el viento, la etiqueta de abandonada era una losa, una marca invisible que la seguía, y hacía que las puertas se cerraran una tras otra. Las promesas eran huecas. Ya veremos, tal vez la próxima semana. Palabras vacías que se las llevaba el aire. Volvía con las manos vacías al atardecer, viendo cómo Lena y Rosa aprendían a no pedir, a conformarse con lo poco que había, a fingir que no tenían hambre cuando sus estómagos rugían. Eso era lo más doloroso. Ver su infancia adelgazarse por la necesidad, ver la luz de la curiosidad apagarse un poco cada día, reemplazada por la sombra de la preocupación. Esa mañana, después del escaso desayuno que compartieron en silencio, Clara se vistió con su mejor ropa, la menos remendada, un vestido floreado cuyo color se había desvanecido tras incontables lavadas. Se peinó el cabello oscuro y lo recogió en un moño apretado, tratando de dar una apariencia de orden, de pulcritud, aunque por dentro se sintiera hecha añicos. Salió, dejando a las niñas con instrucciones de no abrir a nadie. Caminó el sendero de tierra hacia el pueblo. El sol de la mañana calentando su nuca, el polvo adhiriéndose a sus sandalias gastadas, formando una fina capa sobre sus pies. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración un acto de voluntad. Tocó puertas, en la casa de los Ruiz, una familia acomodada con una cocina grande. La señora le negó el trabajo con un gesto de mano, antes de que terminara de hablar, sin siquiera mirarla a los ojos. En la ferretería del pueblo, don Teodoro le dijo, con algo de pena, que ya tenían a un primo ayudando, que no podían darle trabajo. Rechazo tras rechazo, una letanía de no que se acumulaba en su pecho como piedras. Al mediodía, con el sol en lo alto, se sentó en una banca de madera desgastada en la plaza, los billetes ardiendo en su bolsillo como carbones, las lágrimas presionando detrás de sus párpados, una amenaza constante que contenía con fuerza. Observó familias completas paseando, padres cargando a sus hijos en hombros, parejas riendo, niños corriendo con juguetes. Una soledad oceánica la inundó, una sensación de estar fuera de ese mundo, de ser un espectro invisible. Entonces, entre el murmullo general, escuchó la conversación. Don Ignacio, un agricultor mayor de rostro noble y manos enormes, hablaba con otro hombre más joven en una esquina, a la sombra de un árbol. «Nadie la va a llevar», decía don Ignacio con una tristeza genuina en la voz. Clara alzó la vista, su atención capturada. Don Ignacio sujetaba una soga de enequén atada a una vaca color canela, de pelo corto y brillante, con ojos mansos y grandes pestañas. Era un animal hermoso, pero con una pata trasera que claramente le dolía. Apoyada con torpeza, evitando poner peso sobre ella. «Está lisiada, don Ignacio. No sirve para el arado». «No aguanta el jornal», contestó el otro hombre, un peón de alguna hacienda cercana. «Lo sé», suspiró el anciano. «Mañana va al rastro. Algo darán por la carne, aunque sea poco». «Es una lástima», dijo el peón. «Da buena leche, me han dicho, pero así coja». Algo se agitó en el pecho de Clara. Un movimiento extraño, un pellizco de reconocimiento instantáneo. Se levantó de la banca, como movida por un resorte,
y se acercó, impulsada por un instinto que no entendía pero que no podía ignorar. La vaca, al verla acercarse, alzó la cabeza y la miró. En esos ojos húmedos, grandes y oscuros, Clara reconoció la misma herida, la misma sensación de ser un descarte, de haber sido juzgada y encontrada insuficiente. «Don Ignacio», dijo, y su voz sonó más firme de lo esperado, saliendo de su garganta con una claridad que la sorprendió a ella misma. «¿En cuanto la deja?». El anciano la miró, sorprendido. Sus ojos azul deslavado por los años la escrutaron. Conocía su historia, la conocía de vista, sabía de su abandono. «Mija, este animal no te es útil. Está dañado. Mañana tiene su fin en el rastro. Es lo más práctico, lo más sensato». Pero Clara negó con la cabeza, una determinación nueva brotando de un lugar que creía agotado. «Pero da leche, ¿cierto?». «Leche buena». Don Ignacio asintió lentamente, frunciendo el ceño, confundido por la insistencia de esta mujer que claramente no tenía nada. «Sí, da leche, abundante y dulce, pero tú tienes cómo mantenerla. ¿Dónde la vas a tener? Necesita pasto, agua, cuidado». Clara pensó en el terreno baldío tras su casa, ese pedazo de tierra descuidado con hierba salvaje y algunos arbustos. «Tengo pasto, don Ignacio. Tengo pasto para semanas y 2 niñas que necesitan leche, que la necesitan para crecer». Su voz vaciló en la última palabra, pero no apartó la mirada, desafiando la lógica con la pura fuerza de su necesidad. El otro hombre, el peón, soltó una risa burlona, corta y seca. «¿Estás demente, mujer? Gastar en un animal inservible cuando tus crías tienen hambre. Es de imprudentes, es tirar el dinero al pozo». Don Ignacio alzó una mano callosa, haciendo callar al hombre con un gesto de autoridad, y observó a Clara con una mezcla de respeto y preocupación profunda. «¿Cuánto tienes, mija?». Clara metió la mano temblorosa en su bolsillo y sacó el dinero, el fajo de billetes sudados por el calor y la ansiedad. Los últimos 2,500 pesos. Los sostuvo en su palma abierta, ofreciéndolos como si fuera la cosa más valiosa del mundo, que en ese momento lo era. «Tengo esto». Don Ignacio miró el dinero, luego miró a la vaca, que masticaba tranquilamente un poco de hierba seca del suelo. Algo se dio en su rostro surcado por 1000 arrugas, una decisión tomada en el corazón. Respiró hondo, un suspiro que parecía venir desde los huesos. «Esta vaca vale más en carne. En el rastro me darían unos 3,000, tal vez un poco más, pero creo que es mejor que termine contigo que en ese lugar. Al menos la cuidarás, y ella, a su manera, cuidará de ustedes». Extendió su mano y tomó los billetes con dedos que no temblaban por la edad, sino por la emoción contenida. «Que la bendición te acompañe, mija, y que esta criatura te traiga lo que más necesitas». El regreso a casa fue una procesión lenta y dolorosa bajo el escrutinio público. Clara caminaba delante, tirando suavemente de la soga, y la vaca cojeaba pacientemente detrás de ella. Sentía las palabras como piedras vivas en la espalda, miradas que se clavaban desde las ventanas, desde los umbrales de las puertas. «Ahí va la loca de Clara», dijo una voz femenina desde una casa. «Esas pobres criaturas, por la necedad de su madre, van a acabar mal», agregó otra más lejana. Apretó la mandíbula con fuerza, sintiendo el sabor metálico de la rabia y la humillación. Pero siguió caminando, un paso tras otro, concentrándose en el sonido de los pasos del animal, en el crujir de la tierra. No les daría el gusto de verla llorar. No ahora. Al caer la tarde, cuando el sol empezaba a pintar el cielo de tonos naranjas y morados, llegaron al pequeño camino que llevaba a su casa. Antes de que Clara pudiera abrir la vieja puerta de madera, escuchó los gritos agudos y llenos de asombro. «¡Mamá trajo una vaca! ¡Mira, Lena, una vaca!». Lena y Rosa salieron corriendo de la casa, descalzas, sus vestiditos remendados ondeando, los rostros iluminados por una alegría pura, explosiva, que Clara no veía desde hacía eras, desde antes de que todo se desmoronara. Rosa, la más pequeña, extendió su manita, insegura pero llena de curiosidad, para tocar el pelaje suave y cálido del animal. «Es linda. ¿Cómo se llama?». Clara se dio cuenta de que no lo había pensado, que en el torbellino de la decisión no había considerado un nombre. Lena, más perceptiva, con esa mirada analítica que había desarrollado demasiado pronto, notó de inmediato la pata lastimada. «¿Está enferma, mamá? ¿Por qué camina así?». Clara se arrodilló en la tierra, a la altura de sus hijas, y acarició la cabeza ancha de la vaca. «No, mi vida, no está enferma, solo está lastimada, como a veces nos lastimamos nosotros. Pero va a estar bien, y nos dará leche fresca todos los días, leche buena para que crezcan fuertes y sanas». Las niñas se miraron entre ellas, y una sonrisa de complicidad y felicidad
se extendió por sus rostros. Rosa comenzó a saltar en un pie, aplaudiendo. ¡Leche de verdad! Como la de la tienda, pero nuestra. Clara sintió un desahogo en el pecho, como si una cuerda muy apretada se hubiera soltado, permitiéndole por fin inhalar completo. Tal vez había cometido una locura. Tal vez el pueblo tenía razón, pero ver la luz en los ojos de sus hijas, ver esa chispa de alegría inocente, valía cada uno de esos 2,500 pesos. Valía toda la humillación. Se va a llamar Aurora, dijo de repente, sorprendiéndose a sí misma con la elección. Porque es un nuevo comienzo. Porque los nuevos días empiezan con la aurora. Esa tarde, mientras el cielo se teñía de colores, llevaron a Aurora al terreno trasero de la casa. El pasto era alto, verde y abundante, un mar de hierba que nunca habían segado. Amarraron a la vaca a un poste viejo pero firme, asegurándose de que la soga tuviera suficiente largo para moverse y comer sin enredarse o lastimarse más la pata. Lena y Rosa, entusiasmadas, insistieron en ayudar. Tomaron un balde pequeño y fueron a por agua al pozo. Un viaje de ida y vuelta en el que derramaron más de la mitad del líquido, pero lo hicieron con tal entusiasmo, con tanta dedicación, que Clara no pudo regañarlas, solo sonreír y secarles las lágrimas de frustración cuando tropezaron. Aurora bebió el agua con avidez y luego se inclinó para comenzar a pastar, con ese sonido tranquilo y rítmico de la hierba siendo arrancada y masticada. Un sonido que llenó el silencio de la tarde con una promesa de normalidad, de vida. Clara se sentó en el escalón de madera desgastado de la puerta trasera, apoyando la espalda contra el marco, y observó a sus hijas jugar alrededor del animal, inventando historias, cantando canciones inventadas, acariciando su lomo. Por primera vez en meses, una paz tenue, frágil como el cristal, la envolvió. No tenía respuestas para el mañana, no tenía un plan, no tenía más dinero, pero tenía este momento, este cuadro de sus hijas riendo. Tenía un ser vivo que dependía de ella, y tenía por fin algo que parecía una semilla de esperanza. La noche cayó, fría como siempre en el altiplano. Después de acostar a las niñas, de arroparlas con la misma manta raída y cantarles una canción de cuna medio olvidada, Clara se quedó despierta en la oscuridad, los pensamientos llegando como buitres, dando vueltas en su cabeza sin descanso. ¿Y si Aurora moría durante la noche? ¿Y si la herida era peor de lo que parecía y se infectaba? ¿Y si no daba leche o daba muy poca? Había cometido un error catastrófico. ¿Había condenado a sus hijas a pasar aún más hambre por su terquedad? Las voces del pueblo resonaban en el silencio de su mente, amplificadas por sus propios miedos. Loca, tonta, irresponsable. Se giró en el jergón que servía de cama y miró hacia el rincón donde Lena y Rosa dormían acurrucadas, una contra la otra, compartiendo calor. Marcos tenía razón en una cosa. No había podido evitar perder al bebé. No había podido hacer que su esposo se quedara. No había podido encontrar trabajo para alimentar a sus niñas. ¿Qué la hacía pensar que podría hacer funcionar esto? ¿Qué la hacía creer que era capaz de criar un animal? ¿De extraerle alimento? ¿De transformar esa leche en algo más? La oscuridad de la habitación parecía más pesada que nunca. Un manto que la asfixiaba. Se levantó despacio, sintiendo el frío del suelo a través de las grietas de sus pies. Se envolvió en un chal delgado y raído y salió al patio trasero, donde Aurora descansaba echada sobre el pasto, su gran silueta apenas visible bajo la luz tenue de una luna creciente. La vaca levantó la cabeza al escuchar sus pasos cautelosos, y sus ojos brillaron en la oscuridad. Dos puntos negros y húmedos que la miraron sin juzgar. Clara se sentó en el suelo, sin importarle el frío o la humedad de la tierra, y apoyó la frente contra el costado cálido y firme de Aurora. Sintió la respiración lenta y profunda del animal, ese ritmo tranquilo y constante que, de alguna manera, empezó a calmar el caos que giraba dentro de su cabeza. «Tú y yo somos iguales», le susurró Clara al animal en la intimidad de la noche, su voz un hilo de sonido en el viento. Nos desecharon por no ser perfectas, por no cumplir con lo que esperaban, por tener una grieta que todos pueden ver. Pero tenemos que seguir, ¿verdad? Tenemos que demostrar que todavía valemos, que nuestra vida importa, que podemos dar algo, aunque sea poco. Aurora giró su cabeza grande y pesada, y empujó suavemente a Clara con su hocico húmedo, como si entendiera cada palabra, como si estuviera diciendo sí. Y allí, en la completa soledad, con solo esta criatura como testigo, Clara rompió a llorar. Dejó salir todo el dolor contenido, el miedo acumulado, la rabia silenciada. Lloró por el bebé que nunca conoció,
por el amor que se desvaneció en amargura, por la dignidad que sentía le habían arrancado a jirones. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su cuerpo se sacudió con los últimos sollozos. En la oscuridad, a veces el único refugio es otro corazón herido. Cuando el llanto cesó, se quedó sentada en el silencio, escuchando el coro de grillos, el susurro del viento en las hojas de un mezquite cercano. Poco a poco, algo comenzó a cambiar dentro de ella. No fue una revelación grandiosa, sino un cambio pequeño y frágil, como la primera luz del amanecer asomando tímidamente por el horizonte. Se dio cuenta, con claridad cristalina, de que por primera vez desde que Marcos se fue, ella había tomado una decisión por sí misma. No había pedido permiso, no había esperado que alguien viniera a salvarla, no había suplicado por ayuda. Había visto una oportunidad extraña, desesperada, y la había tomado con ambas manos, a pesar de todo y de todos. Tal vez era una locura, tal vez era el error más grande de su vida, pero era su decisión, suya y de nadie más. Esa idea, por minúscula que fuera, le dio una sensación de poder, de agencia, que había olvidado que existía. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, áspera contra su piel, y se puso de pie, acariciando una última vez el lomo ancho de Aurora. «Mañana comenzamos de nuevo», le dijo al animal con una voz que ya no temblaba, que tenía un nuevo tono de determinación. Cerró los ojos, tratando de pensar, de forzar a su mente a encontrar una solución en el desierto de opciones que la rodeaba. Fue entonces cuando escuchó la voz aguda y curiosa de Rosa desde el patio, jugando con su hermana. «Lena, ¿podemos hacer queso? Como el que vende la señora del mercado, el que es blanco y blando». Lena, práctica, respondió: «No sé hacer queso, Rosa. Solo mamá sabe». Pero Rosa insistió, y su pregunta inocente llegó flotando hasta la cocina como una pluma, llevada por el viento. «Mamá, ¿puedes hacer queso? ¿Queso de verdad?». Clara abrió los ojos de golpe. La pequeña Rosa estaba ahora en el umbral de la puerta, con su vestido sucio y su carita llena de esperanza despreocupada, sin saber que acababa de plantar una semilla que cambiaría el curso de su vida. «Mi amor, no puedo hacer queso ahora», respondió Clara con voz cansada, sintiendo el peso de la preocupación aplastándola de nuevo. «Tengo que pensar, tengo que encontrar la manera de conseguir más comida, de conseguir dinero». Rosa bajó la mirada, un poco desilusionada, y volvió a salir al patio. Pero esas palabras, hacer queso, se quedaron flotando en el aire de la cocina, pegajosas, persistentes. Clara no podía sacarlas de su cabeza. Hacer queso, vender queso. La idea era simple, casi demasiado simple, tan obvia que resultaba ridícula. Y por eso mismo Clara la descartó inmediatamente. ¿Quién le iba a comprar queso a ella? Era una mujer abandonada, sin reputación, sin dinero para comprar materiales, sin experiencia real más allá de los vagos recuerdos de su infancia. Sacudió la cabeza, tratando de alejar el pensamiento, y se puso a limpiar la cocina, a ordenar lo poco que tenían. Pero la idea seguía ahí, persistente como una mosca en un día de verano. Cada vez que miraba el balde de leche, la vocecita de Rosa resonaba en su cabeza. Hacer queso, vender queso. Pasó toda la mañana así, entre tareas domésticas y cuidar de las niñas, mientras la idea crecía en su mente sin que pudiera detenerla, tomando forma, haciéndose más concreta. A mediodía, cuando el calor apretaba y las sombras eran cortas, Clara se rindió ante la idea que no la dejaba en paz. Se sentó de nuevo en la mesa de la cocina, tomó un pedazo de papel arrugado y un lápiz corto, y comenzó a hacer cuentas mentales, a tratar de rescatar de su memoria cada detalle de lo que su abuela le había enseñado hacía tanto tiempo. Su abuela, una mujer fuerte y silenciosa, le había mostrado el proceso con paciencia infinita. No era algo tan complicado. Necesitaba leche, por supuesto. Necesitaba cuajo para cuajarla. Necesitaba sal y tiempo. El cuajo podía conseguirlo con doña Socorro, que criaba cabras y seguro tenía o sabía dónde conseguir. Quizás podría venderle un poco fiado si le prometía pagarle pronto con la venta de los quesos, si es que lograba hacerlos y venderlos. La sal tenía un poco guardada en la alacena, en un frasco de vidrio. Y tiempo. Bueno, tiempo era lo único que le sobraba en abundancia. Pero había un problema más grande que los ingredientes: el miedo. ¿Y si hacía los quesos y nadie se los compraba? ¿Y si desperdiciaba la poca leche que tenían? Ese líquido precioso que era alimento directo para sus hijas, en un experimento que podía fallar estrepitosamente. La voz de Marcos resonó en su cabeza como un eco venenoso. No puedes hacer nada bien. Siempre arruinas todo.
Clara apretó los puños sobre la mesa de madera, sintiendo que la rabia, esa rabia silenciosa que llevaba meses alimentando, comenzaba a hervir en su estómago. No iba a dejar que las palabras de ese hombre, de ese fantasma, la siguieran controlando. Había tomado la decisión de comprar a Aurora contra todo sentido común, contra todo consejo, y hasta ahora había resultado. La leche estaba ahí, en el balde, blanca y real. Tal vez, solo tal vez, podía confiar en su instinto una vez más. Podía intentarlo. Si fallaba, al menos habría intentado. Esa misma tarde, después de darles de comer a las niñas y asegurarse de que estaban entretenidas, Clara dejó a Lena a cargo, con instrucciones estrictas de no salir del terreno y de cuidar a su hermana. Se vistió de nuevo y caminó hacia el pequeño mercado del pueblo, donde doña Socorro tenía su puesto de quesos de cabra y otros derivados. Cada paso era una batalla contra la vergüenza y el miedo al rechazo, pero siguió adelante, con la barbilla en alto, repitiéndose a sí misma que no tenía nada que perder. Encontró a doña Socorro en su puesto, una mujer robusta de unos 60 años, con manos fuentes y un rostro que no perdonaba tonterías, marcado por años de trabajo duro y, según los chismes del pueblo, una cierta amargura. Doña Socorro. «Buenas tardes», saludó Clara, esperando que su voz sonara más segura de lo que se sentía. La mujer la miró de arriba a abajo, con esa expresión que Clara ya conocía demasiado bien. Una mezcla de lástima y desprecio sutil. «Clara, ¿qué necesitas? Si vienes a pedir trabajo, ya te dije la semana pasada que no tengo nada para ti». Clara tragó saliva, sintiendo cómo se le secaba la boca. «No vengo a pedir trabajo, doña Socorro. Vengo a comprar cuajo». Doña Socorro levantó una ceja sorprendida. «¿Cuajo? ¿Para qué diablos necesitas cuajo tú?». Clara respiró hondo y levantó el mentón un poco más. «Voy a hacer queso. Tengo una vaca que da buena leche y voy a hacer queso para vender». El silencio que siguió fue incómodo, cargado. Luego, doña Socorro soltó una risa áspera, un sonido seco que atrajo las miradas de un par de vendedores cercanos. «¿Tú? ¿Hacer queso? ¿Con qué dinero vas a comprar los materiales? ¿En qué cocina vas a trabajar? Muchacha, hacer queso no es juego de niños. Necesitas experiencia, necesitas clientes, necesitas reputación. ¿Y tú?». Cada palabra era como un golpe bajo, pero Clara no bajó la mirada. «Tengo leche», dijo con firmeza interrumpiéndola. «Tengo manos que saben trabajar, y tengo una necesidad enorme. Eso es suficiente para empezar. ¿Me va a vender el cuajo o no?». Doña Socorro la miró fijamente, con dureza, durante un momento largo que se extendió como un minuto. Tal vez fue la determinación en los ojos de Clara. Tal vez fue el recuerdo remoto de que ella misma había empezado desde abajo, sin nada. Suspiró, un sonido pesado y resignado. «Te voy a vender un poco, pero te va a costar 50 pesos. Y te advierto, si vienes después lloriqueando porque no te cuajó o pidiéndome que te enseñe, no voy a tener tiempo para ti». Cada quien aprende a sus tropezones, o no aprende. Clara sintió que el corazón se le hundía hasta los pies. No tenía 50 pesos. No tenía ni un solo peso aparte de los pocos centavos sueltos en el fondo de su bolsillo. Abrió la boca para explicar, para pedir que se lo fiara. Pero antes de que pudiera emitir sonido, una voz familiar intervino desde detrás de ella. «Yo le pago el cuajo». Clara se volteó sorprendida, y allí estaba don Ignacio, el anciano que le había vendido a Aurora. Estaba parado con su sombrero de palma en las manos, y una sonrisa amable, pero cansada, en su rostro arrugado. «Don Ignacio, no puede hacer eso, yo», comenzó a protestar Clara, sintiendo una mezcla de gratitud y vergüenza. El anciano levantó una mano callándola con suavidad. «Ya hiciste lo más difícil, hija. Tomaste una decisión cuando todo el mundo te decía que estabas equivocada. Ahora déjame ayudarte con esto pequeño. Cuando vendas tus quesos, me pagas. No hay prisa, no hay afán». Sacó un billete de 50 pesos de su bolsillo del pantalón y lo puso sobre el mostrador de madera de doña Socorro. La mujer tomó el dinero sin decir palabra, con una expresión que mezclaba escepticismo y algo parecido a un respeto renuente, y sacó de debajo del mostrador un frasco de vidrio pequeño con un líquido turbio en su interior. Se lo entregó a Clara. «Gracias», fue todo lo que Clara pudo decir, con la voz ahogada por la emoción, sosteniendo el frasco como si contuviera oro líquido. Don Ignacio le puso una mano callosa y cálida en el hombro. «La esperanza no es solo el nombre de tu vaca, mi hija. Es lo que llevas dentro. No lo olvides». Y con eso se dio media vuelta y se perdió entre la gente del mercado. Clara regresó a casa caminando rápido, casi corriendo,
con el frasco de cuajo apretado contra su pecho como un talismán y el corazón latiéndole con una fuerza que sentía en las sienes. Cuando llegó, encontró a Lena y Rosa esperándola en la puerta, con caras de preocupación que se transformaron en alivio al verla. «¿Dónde estabas, mamá?» «Nos asustamos», dijo Lena, su voz temblorosa. Clara se arrodilló y abrazó a sus dos hijas con fuerza, sintiendo el calor de sus cuerpecitos pequeños contra el suyo, inhalando su olor a jabón simple y a sol. «Perdón, mis amores, fui a conseguir algo muy importante». Les mostró el frasco y vio la confusión en sus caritas. «¿Qué es eso, mamá?», la preguntó Rosa, tocando el vidrio con la punta del dedo, curiosa. Clara sonrió, y fue una sonrisa genuina, amplia, que hacía mucho tiempo no sentía en sus propios labios. «Esto, mi pequeña, es el comienzo de algo nuevo. Vamos a hacer queso, como tú dijiste. Vamos a hacer queso y vamos a venderlo en el pueblo. Y vamos a demostrarles a todos que esta familia sabe salir adelante, que podemos construir nuestro propio camino». Las niñas se miraron entre ellas, y luego, al unísono, volvieron a abrazar a su madre, formando un pequeño círculo de 3 en el umbral de la puerta. Y en ese momento, paradas ahí, con el sol de la tarde cayendo en diagonal sobre ellas, pintando todo de dorado, Clara sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas realmente podían mejorar. Esa noche, después de acostar a las niñas y cantarles hasta que se durmieran, Clara se quedó despierta en la cocina. Encendió una vela, cuya luz parpadeante proyectaba sombras danzantes en las paredes, y se sentó con el papel y el lápiz. Con una concentración feroz, trató de rescatar cada detalle, cada paso, cada truco que su abuela le había enseñado. Recordaba las manos de su abuela, huesudas pero fuertes, moviendo la cuajada con una paciencia infinita, explicándole que el queso era como criar hijos. Necesitaba atención, amor, tiempo y la firmeza necesaria para saber cuándo dejar que las cosas siguieran su curso natural. Tomó notas, calentar la leche lentamente, sin que hirviera. Agregar el cuajo y remover con suavidad. Dejar reposar tapado hasta que cuajara. Cortar la cuajada con un cuchillo en cubitos. Escurrir el suero con cuidado. Prensar la cuajada dándole forma. Salar. Parecía simple escrito en el papel, una lista de pasos ordenados. Pero Clara sabía que entre cada línea había 1000 detalles. 1000 cosas que podían salir mal. La temperatura, la cantidad de cuajo, el tiempo de reposo, el grado de prensado. Sopló la vela cerca del amanecer, con los ojos cansados y quemados por el esfuerzo, pero con la mente más clara y enfocada de lo que había estado en meses. Tenía un plan pequeño, frágil, pero un plan al fin. Al día siguiente, la rutina fue diferente. Cuando ordeñó a Aurora y vio la leche fresca llenando el balde, no sintió solo alivio o agradecimiento, sino una determinación nueva, un propósito concreto. Hoy no solo recolectaba alimento, hoy comenzaba un proyecto. Separó un poco de leche para que las niñas bebieran en el desayuno. Un desayuno que ahora incluía también un pedazo de pan duro que había guardado, y el resto lo puso a calentar, lentamente en la olla más grande y menos abollada que tenía. Lena y Rosa observaban fascinadas desde la mesa, sus ojos siguiendo cada movimiento de su madre como si estuviera realizando una ceremonia sagrada. «¿Ya va a hacer queso, mamá?», preguntaba Rosa cada 5 minutos, con la impaciencia adorable de los niños que no entienden el concepto del tiempo. «Todavía no, mi amor. El queso necesita paciencia», respondía Clara una y otra vez, aunque ella misma sentía los nervios, revoloteándole en el estómago como mariposas enjauladas. Cuando la leche alcanzó la temperatura correcta, o lo que su memoria le decía que era la temperatura correcta, un calor que no quemaba al sumergir el dedo meñique, añadió unas gotas del preciado cuajo y removió con un movimiento lento y circular. Luego, tal como recordaba, cubrió la olla con un trapo limpio y se sentó a esperar. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de su vida. Cada minuto que pasaba, Clara se preguntaba si había hecho algo mal, si había puesto demasiado cuajo o demasiado poco, si la leche no estaba lo suficientemente caliente, o si se había pasado. Se levantaba, caminaba, volvía a sentarse. Sus manos no dejaban de temblar. Finalmente, cuando ya no pudo soportar la espera, destapó la olla con manos que sentía ajenas. Tomó un cuchillo limpio y lo hundió suavemente en la superficie. El cuchillo atravesó una masa sólida y blanca, y al sacarlo, salió limpio, dejando un corte perfecto en la cuajada, que se veía tersa y brillante. Clara soltó un suspiro tan profundo que no sabía que estaba conteniendo, y sintió que las lágrimas de pura emoción y alivio amenazaban con desbordarse. Había funcionado.
Realmente había funcionado. «Lena, Rosa, vengan a ver», llamó, incapaz de contener la excitación en su voz. Las niñas corrieron a la cocina y se asomaron por encima del borde de la olla. «Se ve raro», comentó Rosa, arrugando su pequeña nariz. «Se ve perfecto», defendió Lena inmediatamente, con la lealtad ciega de una hija. «Mamá lo hizo perfecto». Clara procedió con los siguientes pasos, cortando la cuajada en pequeños cubos con el cuchillo, con movimientos lentos y deliberados. El suero, un líquido amarillento, comenzó a separarse. Su abuela siempre usaba ese suero para hacer ricota o para dar de beber a los animales. Pero Clara no tenía más animales ni ingredientes para ricota. Por ahora, lo desecharía, aunque le dolía en el alma desperdiciar cualquier cosa. Con mucho cuidado, usando un trapo de algodón limpio a modo de colador improvisado, fue trasladando la cuajada y escurriendo el exceso de líquido, presionando suavemente. Lo que quedó en el trapo fue una masa blanca, húmeda y maleable, que olía fresco, a leche y a algo más, a posibilidad. Clara la dividió en 3 porciones. Les agregó un pellizco de sal que amasó con cuidado en cada una, y luego con sus manos les dio forma redondeada, aplanándolas un poco. Los 3 quesos resultantes eran pequeños, del tamaño de su palma, irregulares, con las marcas de sus dedos visibles en la superficie. Definitivamente no eran tan uniformes ni tan bonitos como los quesos perfectamente moldeados de Doña Socorro, pero eran quesos reales, hechos con sus propias manos, con la leche de su vaca. Los colocó sobre una tabla de madera para que se secaran un poco, y se sentó a mirarlos con una mezcla de orgullo inmenso y miedo paralizante. Ahora venía la parte verdaderamente difícil. Tenía que convencer a alguien de que los comprara. El resto del día lo pasó cuidando los quesos, volteándolos cada par de horas para que se secaran de manera uniforme, como recordaba que su abuela hacía. Las niñas no se cansaban de preguntar cada rato si ya podían probarlos. Y aunque Clara quería guardar cada pedacito para intentar venderlo, no pudo resistirse a la tentación de cortar una rebanada muy delgada de uno de ellos cuando al atardecer consideró que estaban listos. El sabor era simple, pero bueno, limpio, con un toque salado y una cremosidad agradable. No era extraordinario, no tenía hierbas ni ahumado, pero era honesto. Lena y Rosa comieron sus pequeños trozos con expresión de éxtasis, declarando que era el mejor queso del mundo entero. Y aunque Clara sabía que su opinión estaba teñida por el amor y la novedad, sus palabras le dieron el último empujón de coraje que necesitaba. Esa noche, mientras las niñas dormían, Clara envolvió los 2 quesos restantes en trapos limpios, los mejores que pudo encontrar, y los guardó en el lugar más fresco de la cocina, un rincón cerca del suelo. Mañana iría al mercado. Mañana enfrentaría al mundo. El amanecer del día siguiente llegó, demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Clara se levantó cuando todavía estaban las estrellas. Ordeñó a Aurora con manos que ahora temblaban por los nervios más que por el frío. Dejó leche suficiente para el desayuno de las niñas y se preparó para la prueba más grande. Se puso el mismo vestido, se peinó con cuidado y tomó los 2 quesos envueltos con una delicadeza reverencial. Le dio instrucciones a Lena, serias y claras. Cuidar a Rosa, no abrir la puerta a nadie, no alejarse de la casa. Y salió, antes de que el sol terminara de salir, con el corazón en un puño. El camino al mercado nunca había parecido tan largo, y al mismo tiempo, tan corto. Cada paso era una agonía, y practicaba mentalmente lo que iba a decir. Quesos frescos, hechos hoy. Sonaba débil. Queso de vaca, cremoso. Sonaba mejor, pero aún le faltaba algo. Para cuando llegó al mercado, ya había ensayado y descartado una veintena de frases y seguía, sin saber con certeza qué palabras saldrían de su boca. El mercado comenzaba a animarse, con los vendedores montando sus puestos. Frutas, verduras, carnes, panes recién horneados que olían a gloria. Clara vio a Doña Socorro colocando sus quesos de cabra en hileras impecables, cada uno envuelto en papel encerado, con una etiqueta escrita a mano con caligrafía bonita. En comparación, sus 2 quesos, envueltos en trapos sencillos, parecían patéticos, de una pobreza que daba pena. La duda la golpeó con la fuerza de un mazo. Por un momento, consideró seriamente darse la vuelta, regresar a casa y olvidarse de toda esta locura. Pero entonces recordó los ojos de Rosa llenos de esperanza. Recordó el sabor de la leche fresca en el desayuno. Recordó que no tenía opción, no había marcha atrás. Respiró hondo, buscó una esquina libre, lejos de los puestos establecidos, y puso sus quesos sobre una caja de madera vieja que encontró
tirada cerca de un basurero. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos a su alrededor podían oír el tamborileo. Cuando abrió la boca para llamar la atención de la gente que pasaba, descubrió que tenía la garganta completamente seca, como llena de arena. «Queso fresco», logró decir con un hilo de voz apenas audible. Nadie volteó. «Queso fresco de vaca». Intentó un poco más alto, pero su voz se perdió en el bullicio creciente del mercado. Las primeras 2 horas fueron una tortura lenta, humillante, una lección de invisibilidad. Clara veía a la gente pasar frente a ella como si fuera parte del mobiliario, sus ojos resbalando sobre ella y su caja sin siquiera detenerse a preguntar. Algunas mujeres del pueblo que la conocían pasaban y la miraban con una lástima mal disimulada. Otras, con ese juicio silencioso que era peor que cualquier insulto directo. «Queso fresco hecho esta mañana», repetía Clara una y otra vez, hasta que las palabras perdieron significado y se convirtieron en un mantra automático, desesperado. El sol subía, el calor se hacía más intenso, y los quesos seguían ahí, sobre la caja de madera, inmóviles, sin que nadie se interesara. El pánico comenzó a trepar por su garganta, un sabor amargo. ¿Y si nadie los compraba? ¿Y si había desperdiciado la leche, que podría haber alimentado a sus hijas? ¿Por 2 días más? La voz de Marcos resonó otra vez, cruel y clara. «No puedes hacer nada bien, siempre fracasas». Por un momento, Clara estuvo a punto de recoger sus cosas e irse, admitir la derrota, rendirse ante la evidencia de que tal vez todos tenían razón. Pero justo entonces, una mujer mayor se detuvo frente a su caja. Era doña Refugio, una viuda que vivía sola en las afueras y que siempre le había dirigido una palabra amable en el pasado. «¿Ah, como el queso, niña?», preguntó con voz suave, mirando los quesos envueltos con interés genuino, no con lástima. Clara se quedó paralizada por un segundo. No había pensado en el precio concreto. Su mente trabajó a toda velocidad. Doña Socorro vendía sus quesos de cabra, más grandes y profesionales, entre 120 y 150 pesos. Los suyos eran pequeños, caseros, 80 pesos, dijo finalmente, eligiendo un número que le parecía justo. Ni tan bajo como para parecer desesperada, ni tan alto como para espantar. Doña Refugio asintió, sin regatear. Desenvolvió uno de los quesos y lo examinó con ojo crítico de conocedora. Lo olió, lo tocó con sus dedos arrugados por el trabajo. «¿Puedo probar un poquito?», preguntó. Clara asintió rápidamente, demasiado rápido, y cortó un pedacito pequeño con el cuchillo que tenía preparado. Doña Refugio lo probó despacio, masticando con atención, mientras Clara contenía la respiración, esperando el veredicto como un condenado espera la sentencia. «Está bueno», dijo finalmente doña Refugio. Y esas 2 palabras simples hicieron que Clara sintiera que el aire entraba en sus pulmones por primera vez en horas. «Fresquito, cremoso. Me gusta que no está muy salado». Sacó un billete de 100 pesos de su monedero de tela. «Dame uno. Quédate con el cambio». Clara tomó el billete con manos que ahora temblaban de emoción, no de miedo. «No, doña Refugio, déjeme darle su cambio». Buscó en su bolsillo los 20 pesos de vuelta y se los entregó. «Gracias. Muchas gracias». La mujer mayor le dio una palmadita en el brazo, un gesto de solidaridad silenciosa. «Ánimo, hija», y se fue, caminando despacio, con su queso envuelto en el trapo. Clara miró el billete de 80 pesos en su mano. 80 pesos. No era una fortuna, pero era suyo. Lo había ganado con su trabajo, con sus manos. Nadie se lo había regalado por caridad. Nadie lo había dejado tirado. Era el fruto de su esfuerzo, y eso lo hacía valer más que 1000 pesos regalados. La venta de ese primer queso cambió algo en Clara. Le enderezó la espalda, le dio una chispa de confianza. «Queso fresco de vaca, cremoso, 80 pesos», dijo ahora con una voz más clara, más audible. Pero a pesar de su renovada seguridad, el segundo queso no se vendió en toda la mañana. La gente seguía pasando de largo, ajena. Cerca del mediodía, cuando Clara ya pensaba en empacar, una mujer joven, bien vestida, con un aire de ciudad, se acercó. No la reconocía. «Es queso de vaca», comentó la mujer, examinándolo con curiosidad. «No he visto queso de vaca aquí. Todos venden de cabra o son esos industriales de plástico». Clara asintió, tratando de sonar segura. «Sí, señora. Es de mi propia vaca. Lo hice ayer. Está fresco». La mujer lo desenvolvió y arrugó un poco la nariz. «Se ve rústico. No tiene muy buena presentación». Esas palabras, aunque eran ciertas, dolieron. Clara tragó saliva. «Tal vez no tenga la presentación de otros, señora, pero le aseguro que está hecho con mucho cuidado, con buena leche.
Si quiere probar, con gusto. La mujer vaciló, pero finalmente aceptó. Probó el pedacito que Clara le ofreció. Sabe bien, fresco. Pero 80 pesos me parece mucho para un queso tan pequeño y... ¿así? Clara sintió que la rabia, esa rabia sana que defendía lo suyo, hervía en su estómago. Es el precio justo, señora. Pero si le parece mucho, está en su derecho. Respondió con una firmeza que la sorprendió. No iba a rebajarse. No iba a rogar. La mujer la miró, sorprendida por la respuesta. Luego, casi sin querer, sonrió. Me gusta tu carácter. Está bien, dame el queso. Y pagó. Cuando la mujer se alejó, Clara permitió que una sonrisa pequeña pero victoriosa se dibujara en sus labios. Había vendido los 2 quesos, 160 pesos. No era mucho, pero era un comienzo real. En el camino de regreso a casa, se detuvo en la tienda de abarrotes. Compró maíz, frijoles, un poco de arroz, aceite y, como un lujo inimaginable, unas cuantas manzanas pequeñas para las niñas. Cuando llegó a casa y las niñas corrieron a su encuentro, gritando de alegría al ver las compras. Al ver las manzanas, Clara supo que había cruzado un umbral. Esa noche cenaron frijoles refritos con tortillas, calientes que ella misma hizo con el maíz que había comprado, y de postre, cada una comió una manzana, saboreando cada bocado como si fuera un banquete, mientras veía a sus hijas comer con verdadero apetito, sin ese hambre ansiosa de antes. Algo dentro de ella sanó, solo un poco, pero fue suficiente. Había ido al mercado, había enfrentado el rechazo, había vendido, había traído comida a casa. Era un paso pequeño, diminuto en el gran esquema de las cosas, pero era un paso hacia adelante, y era suyo. Los días siguientes establecieron una nueva rutina, una rutina de trabajo duro pero llena de propósito. Cada madrugada, Clara se levantaba antes del amanecer. Ordeñaba a la aurora en la quietud del mundo dormido, y comenzaba el proceso de hacer queso con la leche fresca. Lena y Olivia aprendieron a ayudar de verdad. Lena vigilaba el fuego para que no se apagara ni se pusiera demasiado fuerte. Rosa, a su manera, traía cosas, cantaba canciones para animar a la leche a hacerse queso. Era un trabajo en equipo, las 3 unidas contra el mundo. Y aunque seguían siendo pobres y el futuro era incierto, había una belleza profunda en esa conexión, en ese propósito compartido. Cada queso que hacían era un acto de fe, una apuesta a que alguien lo compraría. Los primeros quesos eran desiguales, pero con cada tanda, Clara mejoraba un poco, aprendía de sus errores, ajustaba, sus manos desarrollaban una memoria propia, sus ojos aprendían a leer las señales sutiles en la textura, en el olor. Ir al mercado seguía siendo difícil, un campo de batalla a diario. Cada vez que Clara montaba su pequeño puesto en la misma esquina, sentía las miradas de los otros vendedores, especialmente la de Doña Socorro, que parecía cada vez más molesta, como si Clara estuviera invadiendo un territorio sagrado. Un día, después de una mañana particularmente buena en la que Clara vendió 3 quesos rápido, Doña Socorro se acercó con expresión dura. «Oye tú», dijo sin preámbulos, «no me parece correcto que vengas aquí a vender sin tener un puesto formal. No pagas renta como los demás. No tienes permisos, no tienes licencia. Es injusto para los que llevamos años trabajando aquí honradamente». Habló alto, para que otros lo oyeran. Clara sintió que las mejillas se le encendían, pero también la rabia, una rabia justa. «No estoy haciendo nada malo, Doña Socorro. Solo estoy tratando de alimentar a mis hijas con el trabajo de mis manos. Si eso le molesta, lo siento, pero no voy a dejar de venir». Doña Socorro entrecerró los ojos y bajó la voz a un siseo amenazante.